la suficiencia de la Escritura, hermanos, es una enseñanza, es una doctrina que nosotros debemos asir, que debemos abrazar. Y en todo momento la palabra es suficiente. Y vamos a ir a la palabra del Señor. Bueno, les invito a que podamos estar juntos aprendiendo un poquito más. Estamos en Romanos 8, versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Am, Ahí nos quedamos la semana pasada, ¿se acuerdan o no? Es más, vimos y sabemos que, ¿qué cosas sabíamos? Que todas las cosas ayudan a bien. Y allí estuvimos viendo un poquito, y hoy día vamos a profundizar algunas de estas cosas para que podamos aprenderlas, para que podamos estar siendo animados por la palabra del Señor. Bien, yo te invito entonces, querido hermano, que podamos orar para comenzar. Tomes tus apuntes y podamos juntos estar aprendiendo un poquito más de la palabra del Señor. ¿Oramos? Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Padre, nombre ante el cual y ante quien toda rodilla se va a doblar. Ante ese nombre, Señor, y por ese nombre, el día de hoy podemos llamarte Padre y podemos clamar a ti. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de ser transformados, de ser sustentados y de ser sostenidos por tu palabra. Padre, nuestro entendimiento es limitado, por lo tanto pedimos que el Espíritu Santo, tu Espíritu, hable a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que en todo momento nuestra mente pueda estar atenta de manera reverente, atento a tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por los hermanos que han podido conectarse. Dirige, Señor, nuestro estudio, nuestra mente, para que pueda hacer sentido a nuestra vida y podamos ver la relevancia que éste tenga para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Amén. Queridos hermanos, entonces, Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. ¿Alguno de ustedes me puede, cualquiera, algunas ideas de las que estuvimos hablando la semana pasada, ¿se acuerdan? Al menos la primera parte de este versículo, y sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Cualquier comentario viene bien, hermanos. Algo que se acuerda más o menos cómo lo dividimos, por qué lo dividimos así. Cualquier comentario es bienvenido. Es una certeza eterna donde dice y sabemos. Y sabemos, es una certeza, ¿verdad? Ya, es una certeza. ¿Por qué? Porque no es cualquier cosa. Y sabemos que los que aman a Dios, eso es una certeza porque es algo que realmente debemos considerar, algo como sabido, ¿verdad? ¿Algo más, hermanos? Sí, la expresión todas las cosas se refiere a absolutamente todo, incluso mis errores. Interesante eso, hermanos, ¿no? Qué bueno el alcance que está haciendo Ricardo, porque todas las cosas son todas las cosas. Por lo tanto, todas las cosas en sí mismas ayudan a bien. Las cosas en sí mismas son las que ayudan a bien. Las cosas son buenas en sí. Sí, porque de los errores aprendemos. De los errores aprendemos ya. Las cosas en sí mismas ayudan a bien, hermanos. No, No, se es van porque sumando con Dios las otras hace para buenas. producir un A ver, efecto mayor. espérate. Rodrigo y después Perdón. Perdón. Connie y después Rodrigo, por favor. No, porque se van sumando diferentes situaciones porque van produciendo un efecto mayor en la vida del creyente, a largo plazo, digamos. Ya, gracias, Connie. Ah, no escuché. Ya, no hay problema, No, no está hay problema, Rodrigo. bien. Connie, cuéntanos. No, las cosas no son buenas por sí mismas, sino que Dios las hace buenas. Y que de hecho Dios puede, incluso nuestro pecado, que es malo, hacer de eso algo bueno. Oye, ese concepto, hermano, es raro, ¿no? Que nuestro pecado pueda resultar en algo bueno, es algo realmente que es extraño si lo pensamos. Pero sin embargo, ¿qué nos habla la palabra del Señor cuando dice todas las cosas? Entonces, ¿podemos excluir alguna? Bueno, es interesante, es importante entonces que pongamos un poquito atención y lo llevamos a nuestra vida realmente. Am, eh, Porque todas las cosas Dios
las hace que redunden y que ayuden a bien. ¿Se acuerdan qué significaba eso de que ayuden a bien? ¿Qué significa que las cosas ayuden a bien? Está vinculado a la palabra sinergia. ¿Se acuerdan que hablamos de eso, de la palabra sinergia? ¿Y qué era eso? ¿Se acuerdan? Hermano Moisés, ¿se acuerda? Que las cosas van sumando y una con otra van llevando a algo mayor. Sí. Y podemos expresar una idea de ahí que no es que las cosas que suceden, ya sean buenas o malas, no es la esencia de las cosas que importan, sino que es la esencia de Dios en su bondad, lo que redunda bien a la larga. Sí, esto es un poquito lo que vamos a estar hablando hoy día. Porque las cosas no pueden, en sí mismas pueden ser, en sí mismas pueden ser perjudiciales o no, o beneficiosas bajo nuestro punto de vista. Pero cuando las vemos en el plano general y cómo Dios las va llevando, entonces allí encontramos la bondad. Bueno, y terminamos la semana pasada en 2 Corintios 4, 16 y 17. Si alguien lo tiene, por favor, les pido que lo pueda compartir. 2 Corintios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Sí, pues, aun cuando las circunstancias parecen terribles, hermanos, y parecen desesperanzadoras. ¿Has vivido situaciones así o no? Momentos desesperanzadores. Bueno, Dios está purificando a través de estas circunstancias y está renovando nuestro hombre interior y lo está preparando para la glorificación. Oh, hermanos queridos, cuando nosotros observamos esto desde ese punto de vista, por supuesto que todo va a tomar otro tenor para nosotros. Ahora, ¿Dios puede causar esto, que todas las cosas ayuden a bien? Sí, por supuesto. Ah, las cosas buenas, ¿Dios las puede llevar a nuestro bien? Sí, por supuesto, como sabemos, y lejos de todo, hermano, las cosas más significativas y las mejores cosas son las cosas que Dios, a través de su propia voluntad, de su propia esencia, puede hacer y puede conducirlas a bien. Porque Dios en esencia tiene características, atributos que los lleva, que tiene, con los cuales puede llevar todas estas cosas a bien. Por eso es tan importante, hermano, que no te quedes pegado en la situación puntual que te estaba ocurriendo, sino mira el poder de Dios. Mira la santidad, mira la fidelidad, mira la sabiduría de Dios en medio de esta situación. Hermanos, porque el poder de Dios, hermanos, lleva o nos fortalece el poder del Señor en medio de los problemas, en medio de nuestras dificultades espirituales incluso. Y así lo ha mostrado a través de la Escritura. Mira, la vez anterior estuvimos viendo, y mira, yo te quiero llevar, por favor, anda a Deuteronomio capítulo 33, versículo 27. Deuteronomio 33, 27. Si alguien lo puede leer, por favor. Porque mira lo que está sucediendo acá. En su bendición final a Israel, mira lo que Moisés le dice. Por favor, alguien que lo lea. Deuteronomio 33, 27. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Mira cómo Dios, con su poder, llevó al pueblo de Israel,
lo llevó, que todas las cosas que ellos estaban viviendo, finalmente los llevó a bien, porque el Señor fue su refugio. El Señor echó delante de Israel al enemigo y lo destruyó. Por lo tanto, cuando vemos y decimos, ¿por qué yo puedo estar tranquilo? ¿Por qué tú, hermano, puedes estar tranquilo en las situaciones? Piensa siempre en quién es Dios. Dios es un Dios poderoso. Y ese poder que nosotros lo podemos ver en las Escrituras es un poder actual para poder llevar todas estas cosas a bien. Las cosas por sí mismas no van a ir a bien. Dios, a través de su poder, lo va a llevar a bien. Por eso el mismo Señor Jesucristo, allá en Hechos 1:8, recuerda, dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y vamos a ser testigos no solamente en los buenos momentos, sino que en todo momento, porque en todo momento va a reposar el poder del Señor en nosotros, el Espíritu Santo. Así como lo decía el apóstol Pablo, ¿te acuerdas allá? Para que el poder de Cristo reposara en él. Bueno, a pesar de las circunstancias, bueno, el poder de Dios es una característica que tú y yo tenemos que ponernos a pensar. Y hermano, generalmente nosotros cuando hay problemas, hay circunstancias adversas, ¿en qué pensamos? En la situación. Vemos que no hay salida. Nos ponemos incluso medios pesimistas, sensaciones incluso de angustia vienen a nuestra vida. ¿Qué es lo que debiera hacer el creyente? ¿Qué es lo que debieras hacer tú y yo en medio de cualquier situación adversa? Piensa en el poder de Dios. Piensa que estas cosas están confluyendo, se están ayudando mutuamente para tu bien y que Dios es poderoso para que esto pueda y resulte a tu bien. Confía en el poder de tu Dios, en el Shaddai, en el Dios Todopoderoso. Pero no solamente Dios es poderoso, porque tienes que ir sumando y armonizando los atributos, estas características, estas virtudes de Dios. Además, otra virtud de Dios con la cual lleva todas estas cosas a bien, ¿sabes cuál es? Sabiduría. Dios es sabio. Y por favor, no te olvides que Dios es un Dios sabio. ¿Y cómo Dios demuestra sabiduría? Bueno, una de las formas que Dios demuestra su sabiduría es compartiendo su sabiduría con nosotros. Nos da de su sabiduría. Por eso el apóstol Pedro, por favor, alguien que busque Efesios 1:17. O sea, el apóstol Pablo, perdón. Efesios 1:17. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Efesios 1:17. ¿Qué dice? Para que el Dios de nuestro Señor, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El apóstol Pablo, ¿qué oraba? Oraba para que ellos, los hermanos de Éfeso, el Señor les diera sabiduría para poder conducirse en las situaciones. Hermanos, el tema muchas veces no tiene que ver con que el problema se te solucione. El tema más bien tiene que ver cómo tú te estás conduciendo a través de las circunstancias. Confía en el poder del Señor y pide sabiduría para poder conducirte en medio de esta situación. Lo mismo, miran, en Colosenses 1:9, Pablo les decía, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Te das cuenta? El tema entonces, hermanos, Dios puede hacer que todas las cosas ayuden a bien, porque Él es un Dios poderoso y es un Dios sabio.
Y Él comparte, nos ha dado de ese poder en Cristo a través del Espíritu Santo y comparte de su sabiduría. Me gusta mucho, además, también porque nosotros tenemos que siempre estar pensando en este Dios. ¿Quién es el Dios que nosotros tenemos? Hermano, no te olvides que es un Dios poderoso y que es un Dios sabio. Pero además, hermano, es un Dios bondadoso, ¿no? Es un Dios lleno de bondad. Por lo tanto, puedes estar tranquilo, puedes estar seguro. En Romanos 2:4, alguien que lo lea, por favor, hermanos. Romanos 2:4. Romanos 2:4. Si alguien lo tiene, por favor. ¿O menospreciáis las obras de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? La benignidad de Dios, la bondad de Dios es la que nos está guiando. Generalmente, hermanos, hermanos, tengo que decirte algo. Cuando nosotros nos concentramos en el problema, cuando tú te concentras en la circunstancia y no en el poder de Dios, y no en la sabiduría y no en su bondad, ¿qué es eso? ¿Qué es no concentrarte en quién es Dios y concentrarte en tu asunto? ¿Qué es lo que estás haciendo allí? Esa acción, hermano, en sí misma es pecado. Esa acción en sí misma es pecado. Por eso la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Y el arrepentimiento que tiene que ver, por sobre todas las cosas, hermanos, con reconocer quién es Dios, incluso en medio de las circunstancias. Hermanos, Dios es bondadoso. Mira, por lo tanto, olvídate que va a querer lo malo para ti, porque es un Dios bondadoso. Estás pasando por circunstancias adversas, Dios sigue siendo bondadoso. Entonces, es imposible que quiera algo malo para ti. Dios es sabio, por lo tanto, ¿qué le vas a pedir sabiduría a Él? O sea, preguntar por qué está haciendo las cosas. Confía que Él lo está haciendo y Él puede compartir esa sabiduría y darte esa sabiduría para poder conducirte. Y es un Dios poderoso, pero además es un Dios fiel, hermanos. Es un Dios fiel. Yo te quiero llevar solamente a esto, porque hermano, es la base para que nosotros podamos conducirnos y salirnos de la situación y concentrarnos en Dios en medio de la situación. Dios es un Dios fiel y Él obra para nuestro bien. Incluso cuando nosotros somos infieles, ¿o no? Incluso cuando tú eres infiel, el Señor permanece fiel. La vez anterior veíamos este versículo en Oseas 14:4. Oseas 14:4 que dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Mira, yo sanaré, no vimos este versículo. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia. Oh, hermano, maravilloso cuando nosotros podemos ver que este Dios es fiel. Y ojo, ¿por qué Dios es fiel? ¿A qué se refiere el atributo de Dios de fidelidad? ¿A quién es fiel Dios? A su palabra. A su palabra. Así mismo dice la Escritura. Esto es súper importante, hermano, porque Dios no es que sea fiel a nosotros. Bueno, Dios es fiel a sí mismo, a su nombre. Dios es fiel a su palabra. Lo que Él dijo, Él lo va a hacer. Por lo tanto, hermanos queridos, mira cuando estés pasando por situaciones, piensa en este Dios que es fiel. Me encanta
como el Salmo 91:15 lo dice. Mira estos versículos, hermanos, que son de pancito de vida, estos versículos, como que uno los encuentra en el pancito de vida. Si lo tienes por ahí, hermano, alguien que lo lea, Salmo 91:15. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Mira la fidelidad del Señor. Mira la fidelidad del Señor. Entonces, hermanos, Dios tiene atributos y podemos seguir toda la noche hablando de los atributos del Señor. Si tú te puedes conseguir un buen libro de teología sistemática, por ejemplo, eso te podría ayudar mucho en tus estudios, en donde nos habla acerca, por ejemplo, de la doctrina de Dios, y en la doctrina de Dios aparece, en una de sus partes, aparecen los atributos de Dios, que son sus características, las características de Dios, que son sus virtudes. Hermanos, cuando vemos quién es Dios, tenemos que estar tranquilos, podemos estar seguros. Y hermanos, y no solamente eso que nosotros lo tengamos allá, sino que además está la palabra del Señor que es para nuestro bien. La misma palabra del Señor. Mira, anda por favor a Hechos 20:32. Mira cómo la palabra de Dios actúa para nuestro bien. Hermanos queridos, Hechos 20:32. Anda a tu Biblia y si puedes leerlo, yo te invito, hermano, que me puedan estar colaborando en esto. Hechos 20:32. Y ahora, temiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Oh, hermanos, la palabra de Dios tiene poder para sobreedificarnos. En Cristo, que es el fundamento, ¿verdad? La palabra nos va edificando. Escuchaba una predicación, cuando fue ayer lunes, escuchaba una predicación de la conferencia Expositores. No sé si ustedes la ubican, las conferencias Expositores. Ustedes pueden bajar la aplicación y están todas las conferencias, o sea, las conferencias que han habido ahí, y hay predicaciones maravillosas. Bueno, y hay una predicación del hermano Luis Contreras, creo que se llama, pastor, que es la voz de MacArthur en español. Pero él no predicaba a MacArthur, sino que predicaba a él, porque él también es pastor. Bueno, y hablaba acerca del Salmo 119. Y una de las cosas que él decía, hermano, y que me hacía mucho sentido, porque yo la escuchaba y me pasa muchas veces. Generalmente nosotros cuando estamos en dificultades o incluso en dificultades con nosotros mismos, tendemos a escaparnos y arrancarnos de la palabra del Señor, cuando nuestra reacción debiera ser todo lo contrario, porque la palabra del Señor es la que tiene poder para transformarnos, para santificarnos, para, como dice acá en este versículo, para sobreedificarnos. Pero estamos tan centrados en nosotros mismos y nos olvidamos que Cristo pagó todo y que su palabra es la que tiene poder para poder transformar nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo le decía ya en 1 Timoteo 4:5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hermanos, qué importante entonces la palabra de Dios y la oración. Y en este caso, hermanos, Dios actúa hacia nuestro bien utilizando sus atributos, pero también la palabra del Señor. Y hermano, es maravilloso, y quiero solamente compartir esto. En Hebreos 1:14 aparecen otros personajes que actúan para nuestro bien. ¿Sabes quiénes son o no? Los ángeles. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles también actuando hacia nuestro bien
Y no solamente eso, sino que nosotros mismos, la iglesia, actúa para nuestro bien, unos con otros. Unos con otros, la iglesia actúa para bien. ¿Te das cuenta cómo Dios tiene el poder para llevar todo a bien? Mira lo que dice, mira la labor de la iglesia, por favor, en Romanos 1:12. Si alguno lo tiene, Romanos 1:12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Para ser mutuamente confortados. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso que la iglesia además tenga esa labor, esa función de mutuamente confortarse. Oh, hermanos, la iglesia, por favor, escúchame, la iglesia no es el lugar donde yo voy a escuchar y me voy para la casa. O sea, sí lo hacemos, por supuesto, pero esa no es nuestra labor en la iglesia. Porque si hacemos esto, finalmente estoy actuando de manera egoísta, pensando en mí mismo, pensando en mí. Sin embargo, hermano, sin embargo, cuando hacemos esto que dice aquí en Romanos 1:12, mutuamente nos confortamos por la fe que nos es común. Eso es lo que tenemos que hacer. Animarnos, exhortarnos, consolarnos mutuamente. Por eso, hermano, es tan importante y fundamental tu participación en los grupos pequeños. Porque la dinámica dominical es poco probable que podamos confortarnos mutuamente, ¿o sí? Menos hoy en día, menos hoy en día en pandemia. Aunque, ojo, nuestra sola presencia ya es de ánimo mutuo. El poder vernos es de ánimo mutuo. Pero, por ejemplo, a través de los grupos pequeños, hermanos, poder animarnos es el tiempo en que usted tiene que hablar y hablar bueno, pero también pensar en el otro que hable también. Entonces nos damos el tiempo para animarnos mutuamente. Hermanos, la iglesia tiene esta hermosa labor de trabajar juntos como colaboradores. Nos colaboramos, se lo dice Pablo, se lo dice de Timoteo y en 2 Corintios 1:24. No que nos no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. Así, porque por la fe estáis firmes. Nos colaboramos mutuamente. Y como dice Hebreos 10:24, mira cómo Dios utiliza todo para bien a la iglesia. Porque nos consideramos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Entonces, hermanos, yo te quiero llevar y solamente comentar esto. Tienes una acción importantísima en el plan de Dios para tu hermano, para que todo ayude a bien. ¿Te das cuenta? No es solamente que Dios lo va a hacer por sus atributos solamente, sino que primero va a utilizar sus atributos, va a utilizar su palabra y también va a utilizar a la iglesia para que en cada situación ayude a bien. Así que te animo, querido hermano, para que te tomes este rol. Las cosas buenas Dios las lleva y nos ayuda para bien, pero también las cosas malas. ¿Te acuerdas que un poquito de eso hablamos la semana pasada y con eso vamos a continuar ahora? Sí, cosas buenas, los atributos de Dios, su palabra, la iglesia, incluso los ángeles nos ayudan para bien, pero las cosas malas Dios las usa para el bien de sus hijos. Y como lo vimos la vez anterior, hay tres cosas malas que igual Dios las utiliza para nuestro bien: el sufrimiento, la tentación y el pecado. Ojo con esto: el sufrimiento, el dolor y el pecado. El sufrimiento, por supuesto, hermano, porque algunas veces el sufrimiento
viene como precio o como resultado de nuestra fidelidad a Dios, ¿o no? Hay veces que por ser fiel a Dios sufrimos. Oh, qué injusto debe ser tú, dice. No, pero Dios permite eso. Sin embargo, en otras oportunidades, simplemente es el dolor, simplemente es una enfermedad, conflictos de distinto tipo. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en un mundo caído, corrupto. Entonces nos vienen sufrimientos por esta razón. Entonces, por un lado, Dios permite esto, producto de nuestra fidelidad, y otras veces porque estamos en un mundo caído. También permite y nos viene el sufrimiento. Y otras veces, hermano, el sufrimiento viene por la disciplina de Dios a sus hijos. Y por supuesto, hermanos, y a menudo el sufrimiento viene por un castigo del Señor por el pecado. Sin embargo, hermano, recuerda que Dios es fiel y recuerda todos sus atributos y que todo va a ayudar a bien. La vez anterior estuvimos compartiendo cómo Dios permitió que Judá, ¿se acuerdan? Israel fuera llevado cautivo. Pero ¿cuál era el fin? Hacerle bien. E incluso Dios disciplinó, ¿te acuerdas allá en primera de Corintios 11? Por favor, vayan a 1 Corintios 11, versículos 29 y 30. Dios permite a través de la disciplina y disciplina el castigo, o sea, disciplina el pecado de sus hijos. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? 1 Corintios 11, 29 y 30. No Ya, la, yo la- lo tengo. ¿Cómo? Yo lo tengo. Dale, por favor. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Hasta dónde? 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Se dan cuenta que el Señor disciplina, y aquí en la cena del Señor, si nosotros participamos de la cena del Señor de manera indigna, ¿qué significa participar de la cena del Señor de manera indigna? Que no estoy siendo consciente de lo que estoy haciendo. Que no estás siendo consciente de lo que estás haciendo. Bueno, y que realmente lo estás haciendo de una forma como un ritual, realmente no te estás examinando a ti mismo, no te has arrepentido. Bueno, y el Señor promete esto, dice, por eso, oye, cada uno. Hay algunas iglesias, hermanos, que derechamente le prohíben a los hermanos participar de la cena del Señor. Derechamente, cuando están en disciplina. ¿Por qué? Bueno, no sé si será esa la razón, depende de cada iglesia, pero hay un fin importante en esto, que tiene que ver si no se ha arrepentido. Miren esto que está acá. Yo veo siempre que esto es, cada uno se tiene que probar a sí mismo y luego coma y beba. Cada uno se tiene que probar a sí mismo. Pero es bueno sugerir a los hermanos, si hay pecados, por ejemplo, que no se están. No. A ver, ¿todos los pecados uno se puede arrepentir en el momento, hermano? ¿Qué creen ustedes? Hago esa pregunta. ¿Todos los pecados uno se puede arrepentir por ejemplo, en el momento de la cena del Señor? ¿Se puede uno arrepentir de todos los pecados en ese momento? ¿Y participar de la cena del Señor? ¿Qué dicen Creo ustedes, hermano? Ahí mismo hay un, Dele, hermana Miriam. que ahí mismo hay un versículo que dice, si tú tienes algo en contra de tu hermano, anda primero y ve y conversa con él. Mira, Y después, qué bueno, gracias, hermana Miriam, perdóneme que la interrumpa, pero creo que es preciso lo que usted está diciendo.
hay pecados que necesitan o necesariamente involucran a personas. Por lo tanto, es necesario primero resolver ese tema con las personas. ¿Me explico, no, hermano? Eso es muy importante. Porque además que el arrepentimiento, hermanos, está ligado siempre a frutos de arrepentimiento. No es simplemente que tú estés allí en la cena del Señor, frente a los elementos, y ores y digas, sí, Señor, me arrepiento. Por eso cuando uno va a la cena del Señor, tiene que ir con un corazón preparado de antes. ¿Me explico? Ahora, si no lo estás haciendo, hermano, mira la advertencia que hay acá. Algunos están debilitados y otros duermen incluso. Algunos están enfermos. Ah, paréntesis, no todas las enfermedades son producto del pecado, por hermano, por favor. ¿Ya? Así que no vaya a ver a un hermano que hoy está enfermo, ¿en qué pecado andará este hermano? ¿En qué pecado andará esta hermana? No necesariamente. Nuestro cuerpo es producto de un mundo caído. Nuestro cuerpo está corrompido, por lo tanto, per se está propenso a las enfermedades. Pero también hay castigos, hermanos, y se ve reflejado de esta forma. Bueno, no nos dice acá cuál iba a ser el castigo, ¿ah? O en realidad nos dice que algunos se debilitan en la carne, o otros mueren. O sea, lo que quiero decir, no se identifica qué hermanos son. Es algo general. Bueno, pero bueno, el Señor trae este castigo, esta disciplina a estas personas. Y muchas veces, hermano, es simplemente un medio del Señor de prevenir como a la iglesia, como Ananías y Zafira, ¿cierto? Prevenir a la iglesia, allá en Hechos 5, para que la iglesia esté atenta y sea purificada. Entonces estemos atentos, hermanos, a todo el castigo, la disciplina que el Señor envía o permite, más bien dicho, a aquellos que están en pecado. Sin embargo, cualquiera sea la adversidad, hermanos, mira lo que dice Santiago 1, 2 y 3. Independientemente cuál sea la adversidad o cuál sea la prueba, porque estamos hablando del sufrimiento. Recuerda, ese es el punto. Dios el sufrimiento incluso lo lleva a bien. Mira lo que dice Santiago 1, 2 y 3, por favor. Alguien que lo lea, Santiago 1, 2 y 3. Santiago. No. Alguien que lo lea. Santiago 1, 2 y 3. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Bien. Entonces, mira lo que dice, independientemente la prueba que estés, el sufrimiento que estés pasando, encáralo con un gozo porque hay un fin mayor. Porque además, primero lo que Santiago está diciendo, ¿qué es lo que está siendo probado aquí? ¿Es algo personal contra la persona o no? No, la prueba de vuestra fe. Es la fe la que está siendo probada y esta va a producir paciencia. La paciencia es fruto del Espíritu. Por lo tanto, lo que estás haciendo, la prueba te está llevando, el sufrimiento te está llevando a poder mostrar el fruto del Espíritu, mostrar una característica de Cristo. Y hermanos, aquellas pruebas que están relacionadas directamente por sufrir, por nuestra relación que tenemos con Cristo, deben ser bienvenidas. Por eso el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1.7, mira lo que dice, 1 de Pedro 1.7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, la prueba de la fe sea hallada en alabanza,
Gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Va a resultar en alabanza al Señor la prueba de nuestra fe cuando padecemos, sufrimos por el Señor. Hay un ejemplo clásico de prueba de la fe en el Antiguo Testamento. O sea, hay varios, pero hay uno que es una persona que es probada mucho y que se le prueba la paciencia. ¿Se acuerdan? Desde chiquitito hasta más grande y que pasa años. ¿Se acuerdan quién es o no? Ay, pueden ser tantos. Pues uno El dice, hermano José. ¿cómo? El hermano José. José, pues claro. ¿Se acuerdan? José las pasó todas, José. Oye, hermano querido, José fue probado, pero en todo, en todo. Uno cuando ve la historia de José, que son unos capítulos, pasa súper rápido, pero son años que él está en la cárcel, por ejemplo, y pasa en un ratito pasa, pero son años que está en la cárcel. José es probado. Y el versículo clásico de José, ¿cuál es? Génesis 50:20. Génesis 50:20. ¿Por qué? Porque después de todo el recorrido, Dios llevó todo a bien. Vosotros pensasteis mal contra mí. ¿Se acuerdan que le dijo a su hermano? Mas Dios lo encaminó a bien. Para hacer lo que vemos hoy. Para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Qué hubiese pasado, hermanos? Yo hace un tiempo, cuando estaba en las meditaciones devocionales en Éxodo, conversaba con mi esposa, con Ginette, y le preguntaba, ¿y qué hubiese pasado si José no hubiese pasado por todas estas cosas? ¿Qué hubiese pasado si su hermano no lo hubiesen vendido? ¿Qué hubiese pasado si el mayor de su hermano, Rubén, no hubiese intercedido por él? ¿Se acuerdan cuando estaba ahí en el foso, que lo querían matar nomás? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si no lo hubiesen vendido como esclavo? ¿Qué hubiese pasado incluso si la esposa de Potifar no lo hubiese tentado? ¿Se acuerdan eso, no? Y que por eso fue a la cárcel y que soñó, o sea, que reveló o interpretó más bien estos sueños. Si cada una de esas cosas no hubiesen sucedido, bueno, el pueblo de Israel no hubiese encontrado refugio en tiempos de angustia, porque había hambruna, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea, de hecho, todavía no nacía el pueblo de Israel, era solamente la familia de Jacob. Y lo más probable es que, ¿qué hubiese pasado con esa familia? Bajo nuestro punto de vista humano. Hubiesen muerto o se hubiesen digregado, no sé, algo hubiese sucedido. Pero como José pasó todo esto, vino la familia y hallaron lugar en Egipto. ¿Y quién sale de ahí? Bueno, y de ahí sale un pueblo fortalecido, un pueblo gigante. ¿Y cómo era un pueblo gigante? La simiente, el Mesías, toda la simiente del Mesías pudo desarrollarse. Si no, la simiente del Mesías lo más probable es que no se hubiese desarrollado, no hubiese llegado. ¿Se dan cuenta, no? Dios llevó todo a bien. ¿Por qué? Por el sufrimiento de José. Hermano, no es lo que tú estás viviendo hoy. Por favor, no es lo que tú estás viviendo hoy, es lo que Dios te va o a lo que Dios está llevando tu vida a través del sufrimiento. Mira, recuerda siempre entonces este ejemplo clásico de José. ¿Bien? Y hermano, aunque el sufrimiento, cualquier tipo de sufrimiento, y por cualquier razón, aunque sea cual sea, podemos aprender. ¿Qué podemos aprender del sufrimiento? Podemos aprender bondad, podemos aprender empatía, podemos aprender, como vimos el domingo, humildad, compasión, paciencia, ser bondadosos, ser gentiles y lo más importante, hermano, Dios puede usar el sufrimiento para atraernos a Él. Para atraernos a Él.
Estamos estudiando Primera de Pedro, pero me encanta Primera de Pedro 5:10. Yo sé que hasta lo puedes cantar. Mas el Dios de toda gracia, porque todo esto es la gracia de Dios, que nos llamó a su gloria eterna. Ese es el punto, porque Dios no nos llamó simplemente para un bienestar temporal. Él nos llamó a su gloria eterna. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Y mira lo que dice el versículo después que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿qué va a suceder? Bueno, Él nos va a traer a Él. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Te das cuenta, no? El dolor, el sufrimiento nos atrae al Señor. Thomas Watson, no sé si tú lo ubicas, ¿quién es Thomas Watson? Un puritano. Él era genio en lo que eran las ilustraciones en la predicación. Y mira una de las ilustraciones que él decía. Él decía, hay veces que enseña más un tiempo enfermo en tu cama que un sermón. Hay veces que te enseña más o que te atrae más a Dios un tiempo de aflicción que un sermón. No es la regla, por hermano, pero hay veces que. Y hermanos, el sufrimiento también nos puede ayudar a odiar el pecado. Sí, pues hermano, porque cuando nosotros vemos de manera directa o indirecta el daño que causa en los demás, no sé si tú has visto a hermanos pecando y el daño que le está causando y las consecuencias que eso tiene, no te puede ser indiferente. Es decir, mira el pecado lo que causa. Ah, por supuesto, hermano, no vamos a ir nosotros a juzgar al hermano y... No, ese no es el punto. El punto es cómo esto va degenerando, ¿verdad? A la vida o afectando la vida de nuestros hermanos. Martín Lutero decía que él nunca pudo comprender los salmos imprecatorios. ¿Conocen lo que son los salmos imprecatorios? Hay distintos tipos de salmos, salmos de alabanza, y hay unos que son imprecatorios, que es cuando derechamente le piden destrucción al enemigo. Así como los hijos del trueno, ¿cierto? ¿Se acuerdan, no? Que les pidió que cayera fuego del cielo. Esa es una imprecación, pues, pidiendo que el enemigo sea destruido. Bueno, Lutero decía, nunca lo entendió hasta que él mismo fue perseguido. Hasta que él mismo fue perseguido. Y él odió el pecado del otro. Vio cuán mal hace el pecado. Y también el pecado nos pone, en ese sentido, hermano, nos enseña a nosotros mismos a odiar el pecado. A odiar el pecado. Nuestro propio pecado, hermano. Algunas veces, sí, somos tratados de manera injusta, acusados de manera injusta. ¿Alguna vez están acusados de algo injustamente? A mí sí, y de una manera muy dolorosa. Injustamente. Algunas veces y otras veces estás debilitado por alguna enfermedad, algunas veces incluso por un desastre financiero que a lo mejor tus malas decisiones te han llevado, o alguna otra cosa dura. Muchas veces producto de nuestro propio temperamento. Muchas veces por nuestra propia autosatisfacción, o incluso nuestra indiferencia a otros, o incluso por indiferencia a Dios. Bueno, ese pecado, cuando algunas veces nos ha llevado a un extremo que nos ha ayudado, porque hemos visto realmente lo que está sucediendo con nuestra vida y decimos, esto no puede suceder más, no puedo seguir así, y comenzamos a odiar ese pecado. Y ese mismo pecado nos lleva, usado por Dios, a purificarnos, por el sufrimiento que vivimos en él.
Me encanta, hermano, mira lo que dice Job 23:10. Mira el sufrimiento como lo vivía él. Job, hermano, es ícono del sufrimiento, ¿no? Job 23:10. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Ah, mira, o sea, es muy claro, ¿no? Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. El pecado produce sufrimientos en nosotros, hermano. Y ese sufrimiento finalmente Dios lo lleva a bien, para que le reconozcamos, para que odiemos el pecado de los demás. E incluso, hermano, el sufrimiento y esta disciplina divina del Señor en nosotros, ¿sabes qué es lo que causa además? Que también identifiquemos y estemos seguros que somos hijos de Dios. Cuando el Señor te disciplina, cuando el Señor disciplina a alguien, mira, este es un buen consejo o una buena forma de poder alentar al hermano. Porque Dios, ¿a quién disciplina? Al que ama, ¿o no? Como el Padre. Lo dice el libro de Hebreos, capítulo 12. Nos habla acerca de esto. Dios disciplina a quien ama. Como los padres a sus hijos. ¿Para qué? Para el bienestar de sus hijos. Entonces, hermanos, el sufrimiento está diseñado por Dios para ayudarnos a identificar realmente quiénes somos. Pero también nos enseña el sufrimiento, ¿sabes qué? Además, mira todas las bondades que tiene el sufrimiento para poder conocer la extensión del sufrimiento que Cristo tuvo en nuestro lugar. Si nosotros sufrimos y nos duele, imagínate cuánto Cristo sufrió en nosotros. Y a través de ese sufrimiento somos conformados a la imagen de Cristo. Por eso el apóstol Pablo le decía a los filipenses, allá en el capítulo 3, versículo 10, les decía, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El sufrimiento, además, hermanos, mira la bondad que tiene. Nos lleva a ser más como Cristo, a conocer sus padecimientos y a ser moldeados como Él. Por eso en Gálatas 6:17 dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Entonces mira todas las cosas que tú puedes, cómo el Señor utiliza el sufrimiento para nuestro bien. El sufrimiento para nuestro bien. Es maravilloso, hermano, cuando tú te pones bajo esa perspectiva. De no centrarte en ti mismo por las situaciones que estás viviendo, sino también centrarte en lo que Dios está haciendo, en quién es Dios. Recuerda las características de Dios que vimos hoy, pero también recuerda cómo Dios todo lo lleva a bien. Y el sufrimiento, tenlo por seguro que lo va a llevar a bien. La tentación y el pecado también lo lleva a bien. No alcanzamos a verlo hoy día, hermano. Será cuestión de la próxima sesión. Pero, hermano querido, mira cómo Dios, mira toda la riqueza que podemos sacar de este versículo, hermano. Solamente de este versículo. Este versículo tiene que ser un punto de inflexión en donde tú puedas apoyarte y decir, mira, sabemos esto. Tienes que conocerlo, tienes que saberlo y tener una seguridad, una certeza en tu vida que Dios todo, absolutamente todo, lo bueno, a través de lo bueno de Él, su palabra, la iglesia, pero a través de las circunstancias malas, el sufrimiento, la tentación, incluso el pecado, todo ayuda, se va formando una sinergia para tu bienestar y para la gloria de Él. Todo va a ayudar a bien. Por lo tanto, yo te animo, querido hermano, la situación que estás viviendo, hermano, es una de tantas cosas que están ayudando a bien. Bien,
Oramos al Señor, queridos hermanos, y agradezcamos al Señor por su palabra, porque ésta fortalezca nuestra vida y ésta haga vida, por supuesto, en nuestro corazón. Te invito, hermano, entonces, que podamos juntos orar a nuestro buen Dios.